He preparado para mostrarles una guía de estudio, pero quiero que quede bien claro que no es un resumen, no es lo único que hay que estudiar. Es simplemente una guía para ordenar los temas que deben estudiar. Y lo que deben saber es lo que está en el material que se ha subido para cada comisión. Semiconductores son un tipo de elemento electrónico que se comporta de diferente forma dependiendo de alguna circunstancia. Tenemos los conductores, que en nuestros casos son los cables que no presentan resistencia al paso de la corriente eléctrica. Todo elemento presenta cierta resistencia, pero los nuestros, que son ideales, no presentan resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esos son los conductores. Están los aislantes, que no permiten el paso de la corriente eléctrica. En realidad todo elemento permite el paso en mayor o menor medida, pero nuestros aislantes son perfectos. Entonces tenemos los conductores, que son los que conducen, y los aislantes, que son los que no conducen. Después tenemos otros elementos pasivos, que son los condensadores y los inductores y la resistencia. La resistencia siempre va a ofrecer cierta oposición al paso de la corriente eléctrica. Y los condensadores y los inductores, como ya saben, van a presentar una cierta resistencia al paso de la corriente alterna, dependiendo de la frecuencia de la fuente. Ahora, estos semiconductores no. Van a presentar otra característica, que es oponerse o no al paso de la corriente externa según ciertas características. Perdón, al paso de la corriente según ciertas características. Entonces, uno de ellos es el diodo. El diodo, ahí está su símbolo, que es este. Acá está la foto de un diodo real, pero hay muchísimos tipos de diodos, de muchas formas. Hay 300 veces más tipos de diodos en su forma, en sus características. Hay diodos comunes, hay diodos Zener, hay diodos túnel, pero nosotros vamos a ver los diodos comunes. Por ejemplo, estos. El diodo tiene un ánodo y un cátodo, y la corriente circula en este sentido. Cuando el ánodo es más positivo que el cátodo, circula corriente. Y cuando no, no. Cuando invierto la fuente y el cátodo es más positivo que el ánodo, no circula corriente. Hay, por supuesto, para que si le preguntan a alguien que sabe más que usted o busca en internet, hay una corriente de ruptura que se llama corriente de ruptura inversa, hay una corriente de fuga indirecta que se llama corriente de fuga indirecta y hay una curva del diodo. Sí, pero esto no es ingeniería electrónica, ¿Mm? Como cursé yo en su momento. Esto es licenciatura en sistemas. ¿Mm? Entonces damos lo básico, lo elemental, para que se entiendan después las otras materias que vienen. Entonces, nuestro diodo, que es el genérico, tiene esta característica. Y todo lo que dije con un par de dibujitos, con, no sé, con lamparitas o con resistencia, está en el material. Pero es una guía de estudio, ¿sí? Tenemos que hablar de diodos. Dentro de los tipos de diodos están los diodos LED. El diodo LED es un diodo que, aparte de comportarse igual que este, se ilumina cuando circula corriente por él en sentido directo. Los diodos tienen la característica que retienen, por así decirlo, 0,7 volt entre ánodo y cátodo. O sea que puesto en un circuito, él se queda con 0,7 volt. Se queda, es una forma coloquial de decirlo. Se dice caen 0,7 volt en el diodo. O sea, si la fuente es de 10 volt, quedan 9,3 volt disponibles para el resto del circuito. Y si la fuente es de 0,6 volt, no queda nada para el resto del circuito. Ahora vienen transistores. Si hay 300 veces más diodos, hay 200 veces más transistores que diodos, de diferentes tipos.
diodo planar epitaxial de juntura NP, 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 MOS, MOSFET, unijuntura. Y dentro de cada uno de esos tipos que dije, hay diferentes tipos dependiendo de su corriente máxima de colector, su tensión colectora emisora emitida, su HFX, un tipo de característica que da la ganancia, y se podrían llenar libros de 1000 páginas con todos los tipos de transistores con sus características. Pero los efectos de tecnología aplicada nos interesa esto. Vamos a ver transistores NPN. ¿Y cuál es la característica del transistor? Tenemos una fuente que se llama BBB, que es tensión de base, una fuente que se llama BCC, que es tensión de colector, una resistencia RC, que es la resistencia de colector, y RB, que es una resistencia de base. Hay una juntura, transistor, esto se llama base, emisor, el de la flecha, y colector. La forma de transistor también es muy variada, la hemos visto durante la cursada. Entre la juntura base-emisor, que es esta, también él se queda con 0,7 volts. O sea que si esta fuente es de 10 volts, acá va a haber 0,7 y 9,3 quedan para R. En ese caso, va a haber una corriente de base que va a salir por el emisor y esta corriente de base habilitará al transistor a que funcione y se produzca una corriente de colector que entrará por el colector y saldrá por el emisor. ¿Cuál es la característica y utilización fundamental del transistor? El transistor sirve como llave, llamado switch, o sea, conduce o no conduce, o sea, no conduce nada o conduce todo. Esta es la utilización que se le da en informática y tiene dos estados, al corte y a la saturación. Cuando está el corte, no hay corriente de base, por lo tanto, si no hay corriente de base, no hay corriente de colector. Y si está saturado, hay corriente de base y por lo tanto hay corriente de colector. Para que esté saturado, la corriente de base tiene que ser suficiente para permitir una corriente de colector. Una pequeña corriente de base, pequeña, logrará hacer circular una gran corriente de colector. A esta pequeña corriente de base y esta gran corriente de colector, tiene una relación, eso, que se llama HFE. Lo llama ganancia del transistor, donde la corriente de colector es la corriente de base por el HFE. Si la corriente de base es 1 mA y el HFE es 100, la corriente de colector será 100 mA, 100 veces más. Si el HFE es 100, la corriente de colector será 100 veces mayor que la corriente de base. Y si tengo una corriente de colector de 100 amperes y una corriente de base de 1 amper, quiere decir que el HFE es de 100. Esto es cuando trabaja el corte y a la saturación. Si la tensión de base es muy baja, muy baja, muy baja, y no logra hacer que el transistor entre en saturación, o sea, no se logra una corriente de base suficiente, entonces el transistor no conducirá. Es como una llave. Cuando le meto corriente, circula. Y si no le meto corriente, no. Hay otro estado del transistor que no se utiliza en informática, que se llama en conducción. Pero se usa para amplificadores en electrónica, para amplificación. Entonces hay otros parámetros, que está el HFE dinámico, HOE, HIE, resistencia de entrada, resistencia de salida, recta de carga estática, recta de carga dinámica y otros parámetros más. Hay diferentes configuraciones, emisor común, colector común, base común, circuitos diferenciales, bueno, operacionales, Darlington.
Bueno, pero eso es en electrónica. Y esto no es una clase ni una carrera de electrónica, sino de informática. Entonces, para informática utilizaremos los transistores en corte y en saturación. Profe, una consulta. Por fin, sí. El, el transistor MOSFET Sí, cumple la misma función que lo que estamos viendo, ¿no? sí. Pero, El transistor MOSFET cumple varias funciones. Es un tipo de transistor especial, que es un transistor de efecto de campo, en el cual ya no tiene base, colector y emisor como este, sino que tiene fuente, drenaje y, sur drenaje y gate, o sea, compuerta, drenaje y fuente. También tiene 3 conductores, pero trabaja de otra forma. Ya no hay una corriente de base por una juntura, sino por lo que se llama un efecto capacitivo, ¿sí? Hay muchos tipos de transistores FET, hay MOSFET y FET, que no es lo mismo, pero son transistores que por su característica, con una muy pequeña, pero pequeñísima corriente de, acá no es base, corriente de gate, se logra una alta corriente de drenaje y fuente. Se es gate en vez de base, drenaje y fuente en vez de colector y emisor. Se los utiliza también para amplificadores, ¿sí? Y en informática se utiliza para hacer compuertas y para hacer microprocesadores debido a su enorme bajo consumo de corriente en el gate, en la base. Pero también eso conlleva en las compuertas lógicas a que también pueda entregar una baja corriente a su salida. O sea, una compuerta MOS o también llamada CMOS, la compuerta CMOS es hecha con transistores MOS, MOSFET, y las compuertas CMOS tienen la gran característica de que tienen muy bajo consumo a su entrada. Lo que logra, se llama un alto fan-out. ¿Qué es el fan-out? Vieron que nosotros en nuestros ejercicios conectamos compuertas con otras compuertas. Y nosotros ponemos todas las compuertas que queremos porque total en el papel no pasa nada. Pero en la vida real, una compuerta tiene que entregar corriente en su salida a otras compuertas. Entonces, hay un límite máximo de compuertas que puedo conectar. Si fuera un caño, si tengo un caño de agua de 1 pulgada, bueno, podría alimentar varios caños chiquitos. Pero no puedo poner un caño de entrada de 1 pulgada con 10 caños de 1 pulgada de salida, porque no me alcanza el agua. ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? ¿Se entiende? sí, sí, profe. Entonces, si pongo una compuerta y le cuelgo, se dice, le cuelgo, o sea, le conecto después varias compuertas, quizás no alcance su corriente para alimentar todas. La característica de la CMOS, MOSFET, es que consume muy poquito. Entonces, puedo alimentar muchísimas compuertas con una salida común. Eso se llama fan-out. El fan-out de una TTL es 5, 7. De una CMOS es 80. Bueno, esas compuertas son construidas con transistores MOSFET. O sea, quise llevar la pregunta de Marcelo a una utilización práctica nuestra, ¿no? Se utilizan también Buenísimo, profe. para muchas otras cosas, se utilizan para muchas otras cosas, pero en tecnología aplicada se usan para hacer compuertas. Y también el año que viene, cuando veamos arquitectura de computadoras, se usan para hacer memorias. Las memorias dinámicas, las memorias que ustedes se compran una computadora con, no sé, 12 gigas de memoria, 20 gigas de memoria, esa memoria está hecha con transistores MOSFET. Y que en su entrada tienen un condensador. Acá está, ¿ven? Drenaje, fuente, compuerta. ¿Ven? Como ven, no les he mentido. Gate, drain y source. Bueno, y acá están sus características, cómo se conectan, ¿ven? Se conectan como el nuestro más o menos, pero con otras características. Bueno, por otro lado, los transistores se usan como llave en informática. O sea, dejan pasar corriente o no dejan pasar corriente. ¿Y los diodos para qué se usan? Bueno, entre otras se usan para hacer compuertas también.
Se llama tecnología DTL. Pero, ahora vamos a ver un ejemplito rápido de la DTL para una compuerta OR, por ejemplo, y de transistores para una compuerta AND. También se usan para hacer fuentes de alimentación. Se usan para rectificar la corriente alterna. Porque a nuestras casas llega tensión y corriente alterna. Pero nuestros aparatos utilizan corriente continua. Entonces, hay que transformar la corriente alterna en corriente continua. Ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿para qué no me mandan corriente continua y listo? Bueno, transportar la corriente continua es muchísimo más dificultoso, más caro y más problemático que la alterna. Entonces, me mandan la alterna y que me arregle yo en mi casa. Entonces, tenemos que convertir la corriente alterna en corriente continua. ¿Y cómo hacemos? Bueno, primero, como la corriente alterna tiene dos semiciclos, o sea, dos semiciclos, uno positivo y uno negativo, hay que dejar uno solo positivo. Entonces, el diodo, por su característica de que conduce en un solo sentido, como acá se ve, puede rectificar, lo que nos va a dejar un semiciclo solo. Está todo el material. Van a rectificar, y hay rectificadores de media onda y rectificadores de onda completa. Luego que lo rectifiqué, ya tengo corriente continua pulsante. Y tengo que convertirla en corriente continua pura. ¿Cómo hago? Le agrego un condensador. El condensador en corriente continua tiene la característica de que se carga y después me entrega la energía cuando no hay. Y eso produce una rectificación de la corriente alterna pulsante y la deja más lineal. Igualmente, perdura una ondulación superior llamada ripple. Para eso hay muchas formas para evitar el ripple. Se llaman reguladores serie, reguladores paralelos, reguladores solo, fuente switching. Pero digamos que eso ya no entra dentro de la temática que tenemos que ver nosotros, ¿sí? Bueno, ¿ven esto que se hice acá precariamente? Sí, profe. Esto es una comportador de 3 entradas. Si hubiera, no hay de 3, hay de 2 o de 4 comercialmente, pero para nosotros puede haber de la cantidad que queramos. Esto es una comportador de 3 entradas, fíjense. 0, 0, 0, no hay corriente de la salida, por lo tanto 0. Con que una sea 1, esta es 1. O sea, con que una tenga corriente, si esta tiene corriente, circulará así. O esta, o esta. O las 3. Esta es una compuerta OR. ¿La ven? Sí, profe. Solo me falta acá hacer el dibujito de la OR afuera. ¿Sí? Y listo. Eso se llama DTL. Por supuesto que no son así, están compensadas, pero les digo para que sepan cómo trabaja el diodo, ¿sí? Vamos a hacer una AND con transistores. Bueno, acá tiene una AND. Si esta es la entrada A y esta es la entrada B, y esta es la salida Z, si A es 1, hay corriente. Viene corriente por el colector, pero si B es 0, acá no hay corriente de base. Por lo tanto, la corriente no puede pasar y la salida es 0. Si esta es 0, por acá no hay corriente. Por lo tanto, aunque esta tenga corriente, la corriente no puede pasar. Esta es 0. Ahora, si hay un 1 y un 1, o sea que hay corriente en esta base y corriente en esta base, este conduce, este también, y hay corriente en la salida. O sea que si tengo 1, 1, salida 1. 0, 0, salida 0, 0, 1, salida 0, 1, 0, salida 0. Y después las compuertas van a formar circuitos combinacionales. Y los circuitos combinacionales van a formar microprocesadores y memorias. Y eso van a formar las computadoras. Ahora ya entramos en lógica digital. Dentro de lo que hemos visto están, se utiliza en informática otros sistemas de numeración
que no es únicamente el decimal, que es el que usamos los seres humanos, que tiene 9 dígitos del 0 al 9 y después se repiten. Por ejemplo, cuento 0, 1, 2, 3, 9. Y cuando se me acabaron, pongo 1, 0 y sigo. 1, 1 que es 11, 12, 13 hasta que llegue 1, 9. Cuando se me acabaron, pongo un 2 y así. Digitalmente hay dos dígitos, ceros y unos, que ya en el futuro van a ver qué son, pero digamos, digitalmente son ceros y unos. Y también voy contando 0, 1. Cuando se me acaba, pongo 1, 0. 1, 1. Se me acaba, pongo 1, 0, 0. Y así sigo contando. Eso se llama sistema binario, el cual hay una conversión de sistema binario a decimal y viceversa, que habrán visto. Tanto con la división por 2 o multiplicando por la potencia de 2, o como les mostró el día que yo no pude estar en Ingeniero Corsaro, haciendo las potencias 2, poniendo 1, 2, 4, 8, 16 y poniendo los 1 donde me convenga. Ahora vamos a ver una tablita también. Ceros y unos. Hay unas fórmulas que son fórmulas de lógica digital que forman parte del álgebra de Boole. El álgebra de Boole tiene fórmulas en, digamos, formato canónico o cómo se las expresa. Y esas fórmulas es una nueva álgebra que hizo Boole, un tipo llamado Boole, y que después se empleó para lógica digital. Es una álgebra con estados lógicos de diferentes variables, ¿sí? A, B, C, que pueden estar negados o no negados. Y esa combinación me va a dar una función lógica, llamada a veces S o Z. Lo habrán visto en el material. Yo puedo, a partir de esas fórmulas, crear circuitos lógicos para que hagan diferentes cosas. O puedo, de un circuito lógico, extraer una fórmula en su estado canónico. Ahora, esas fórmulas a veces, si el circuito es muy complejo o si lo que hay que hacer es muy complejo, llevan muchas compuertas, lo cual se podría ahorrar compuertas haciéndolo de una forma un poco más eficaz, más eficiente, ahorrando compuertas, pero que haga lo mismo. Como eso es medio dificultoso hacerlo con el álgebra de Boole, porque hay que aplicar los teoremas de De Morgan, entonces se utilizan los diagramas o mapas de Carnot o diagramas de Venn, se llamaba cuando estudiaba yo. ¿Sí? Allá hace muchos años, 40, uy, qué viejo que estoy. Bueno, se llamaban diagramas de Venn, pero esto no cambió, sigue siendo igual. O también diagramas o mapas de Carnot, donde se le asigna a un gráfico como este, este es de 4 variables, A, B, C, D, voy rápido porque lo han visto en la parte teórica, y se le asigna siempre valores cuando hay B 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Esta disposición que está así es para que siempre entre un estado y otro haya un solo dígito de diferencia, ¿ven? Entre este y este hay un solo dígito. Entre este y este hay un solo dígito. Entre este y este hay un solo dígito. Y entre este y este, que se lo considera contiguo, es como si se doblara por atrás y se tocan, también hay un solo dígito, al igual que estos que están acá. Esta es la disposición. Entonces, todas las variables están contempladas. Por ejemplo, 0, 1, 0, 0 es 0, 1, 0, 0, es esto. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y acá adentro se rellena según la tabla de verdad, que es la tabla que refleja el comportamiento del circuito, se ponen los unos donde corresponden. Y luego se los enlaza, siempre en potencias de 2. Por ejemplo, estos 4, estos 2, estos 2, estos 2 y estos 2. Intentando
que no quede ninguno libre. Si acá hubiera un 1, lo puedo o lo enlazo con este, porque recuerden que por atrás se unen, es como si se dobla, ¿sí? O lo enlazo con este, ¿sí? Porque por atrás es como que se dobla, ¿sí? Si acá hubiera un 1, lo puedo enlazar con este o con este, no con los dos. Puedo hacerlo, pero es una redundancia, no con los dos. También puede ser que en algún momento quede un 1 libre. Bueno, si queda un 1 libre porque no se puede enlazar con nadie, entonces formar un lazo con él mismo, con él solo, porque 1 también es una potencia de 2. 2 a la 0 es 1. Lo que no puedo hacer bajo ningún punto de vista es enlazar 3, porque 3 no es una potencia de 2. Y tampoco los puedo enlazar en diagonal, siempre en línea recta, horizontal o vértice. Una vez que tengo el diagrama y el mapa de Carnot listo, lo que hago es lo implemento, o sea, lo llevo a una fórmula. Y pondré para cada lazo dónde está. Este lazo está en C, está en no C, ¿ven? Que es 0 y 0. Está en D y no D, o sea que D no va en la fórmula. C va, pero va a no C porque es negado. ¿Y dónde más está? Está en no A y en B y no B. Como está en B y en no B, se anulan, pero está en no A. O sea que este lazo está en no A y no C. Y así voy armando todo. Pongo O y pongo este lazo. 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 Hay dos formas, por minitérminos y por maxitérminos. Está explicado. Entonces, ¿qué es? Ahora viene lo que es lógica digital. Esta, diagrama de Carnot, el álgebra de Boole, el teorema de De Morgan, todo, que es un tema teórico, puede implementarse electrónicamente con las compuertas, que tendrán una tabla de verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es cómo se comporta? Tenemos la compuerta AND, esta es la compuerta AND o I, se llama I porque cuando A y B es 1, la salida es 1, ¿ven? Es la que hice recién con los transistores. Acá están los dos transistores y también más cosas, ¿no? Tengo la compuerta OR, o llamada O, que es cuando A o B es 1, la salida es 1, esta la hicimos con los diodos, ¿ven? A o B es 1, salida 1. Tengo la OR exclusiva, que es cuando A o B es 1 solamente, no cuando los dos, la salida es 1. Si tuviera, por ejemplo, una AND de 10 entradas, ¿cómo es la tabla? No se vuelvan locos, es cuando A, I, B, I, C, I, D, I, E, I, F, I, G, I, H son 1. Y si fuera una OR de 8 entradas, es cuando A, O, B, O, C, O, D, O, E, O, F, O, G, O, H es 1, la salida es 1. Entonces se llama se llama I, AND, O, OR. Esta es la OR exclusiva. Esto es una compuerta que, digamos, se llama en realidad buffer. Si A es 1, la salida es 1, y si A es 0, la salida es 0. Se usa para evitar los riesgos estáticos y dinámicos, que es la transferencia. Este es un inversor. Si es 0, la salida es 1, 1, 0. Y están las compuertas NAND, NOR y NOR exclusiva, que esta, por ejemplo, la AND, la que está acá, es igual que esta que está acá, pero con la salida negada. La OR es igual que esta, con la salida negada, y la NOR exclusiva es igual que esta, con la salida negada, aunque esta es simplemente académica, no se utiliza en la práctica. Y acá tenemos circuitos combinacionales, que son circuitos que se arman a partir de las compuertas. Acá está el multiplexor. ¿Qué significa un multiplexor? Tengo n entradas, o sea, estos puntitos es que acá hay muchas. Estas son las entradas y estas son las de control. Son entradas de control. Si acá hay 4 entradas, acá va a haber 2 de control. Si acá hay 8 entradas, acá va a haber 3 de control. Si acá hay 16 entradas, acá va a haber 4 de control. ¿Y qué hace este multiplexor? Según las de control, que son estas, una de las entradas va a estar conectado a la salida. Se usan para transmisiones digitales, para sus computadoras. Según esta combinación, supongamos que acá haya 4 nada más, ¿sí? Si acá hay 4, necesito 2 acá. Si es 0, 0, esta salida va a estar conectada acá. Y todo lo que venga por acá va a salir por acá. Si es 0, 1, esta salida va a estar conectada acá. Y todo lo que venga por acá va a salir por acá. Si es 1, 0, esta entrada va a estar conectada acá.
Y todo lo que venga por acá va a salir por acá. Y si es 1, 1, esta que estaría acá, esta entrada va a estar conectada acá. Y así voy a ir multiplexando este. El que me convenga, lo voy a mandar a la salida. Eso usa para seleccionar circuito. Y el de multiplexor trabaja igual, pero al revés, ¿ven? Acá tengo una entrada, 2 de control y 4 salidas. Si esto es 0, 0, esta está conectada acá. O acá, bueno, a uno de estos. Si este es 0, 1, esta está conectada acá. 1, 0, esta está conectada acá. 1, 1, esta está conectada acá. Es al revés que este. Todos estos circuitos que están acá, las compuertas, los inversores, los combinacionales, pueden tener algo que se llama habilitación, enable, o también de otra forma pueden tener lo que se llama lógica del tercer estado, tri-state. Si fuera una compuerta, tendría otro dibujito acá, o sea, otro electrodo, o sea, otra conexión acá, que sería el tri-state. ¿Qué quiere decir? Si ese es 1, esto va a andar como una compuerta AND. Pero si este es 0, el que venga acá, esto no existe. Supónganse que este cuadrado es un elemento cualquiera del que hemos visto. Una compuerta AND, una comportador, un multiplexor, un demultiplexor, lo que a ustedes se les ocurra está acá adentro. Y lo tengo conectado. Esto es una compuerta, un multiplexor, un demultiplexor, es un cualquier cosa de esas que ustedes hemos visto, ¿sí? Y hay otro que es el tri-state. Entradas A, B, C, D, salida, de lo que sea. Comporta multiplexor, lo que venga. Si este es un 1, esto es un comporta multiplexor, de multiplexor, lo que sea. Si este es un 0, esto queda así. No existe. Quedan 5 cables nada más. Si este es un 1, queda así. Está puesto. Y si ahora es un 0, queda así. O sea, no está puesto. Acá no hay nada. Nada es nada. No es un 0. Un 0 es algo. Un 0 es un estado lógico que tiene un valor binario y lleva el 50% de la información en un circuito. El otro 50% lo tiene el 1. Nada es que no hay ni 0, ni 1, ni nada. No existe. ¿Está bien? Y después están los codificadores, que convierten un código en otro. Los codificadores son elementos que convierten, por ejemplo, el código binario a decimal, el decimal a binario. Hay más códigos. No hay solamente 2 códigos binarios y decimales. No, hay código binario, decimal, hexadecimal, hexadecimal 3, BCD, código de Gray, código de Hamming, muchísimo. Pero convierte, nosotros conocemos estos 2 solamente, hasta ahora. Bueno, un codificador hace eso. Lo que sí quería compartir con ustedes era esta parte, que es lo que me interesa que vean. Convertir esta tabla, S cuando va a ser 1. Cuando sea no A, no E y no I. S es 1 cuando sea no A, no E y no I. O cuando sea no A, E, I. No A, E, I. O cuando sea A, no E, I. A, no E, I. O cuando sea A, E, I. A, E, I. Acá tendríamos un inversor, 2 inversores, 3 inversores, 4 compuertas AND de 3 entradas y una compuerta OR de 4 entradas. Para armar esto. Acá está, 1, 2, 3 inversores para tener A, no A, E, no E, I, no I. Y también tendríamos que hacer las compuertas. Estas son las compuertas AND. 1, 2, 3, 4 AND de 3 entradas y 1, 2, 3, 4 entradas, una OR de 4 entradas. Después también pide la simplificación por diagramas de Carnot. Bueno, vamos a ver. A, E, I. ¿Sí? Esto es A, que es 0. A es no A, no E. Acá. No A, E. Acá hay un 0, y acá hay un 0. No lo puso acá porque no le pone los ceros a la izquierda cuando lo hizo, pero no importa. Esto es 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. AE. EI es 0 y 1. Entonces, ¿dónde está
una de las salidas. Fíjense, no A, no E, I. Este es no A, no E, no I. El no I está no A, no E, no I. Es este. No A, no E, no I. Claro, que serían los 3 ceros. Claro, no A, no E, no I. O sea, acá falta un cero porque no lo pone por el gráfico, pero sería no A, no E y este es no I. Porque ven que está acá. Está en I negado. Este es no A, E, no I. Este es, está en A, está en E, está en A. A ver, está en A, está en... Acá era, esperen. Está en A. Está, es este. Este es este. O sea, lo pusieron al revés. Pero no importa. Este está en A, E, I. Y este está en A, no E, I. A, no E, I. No importa dónde lo ponga el orden, ¿sí? Acá armamos el diagrama de Carnot y me pide la expresión simplificada, que es esta. O sea, la salida simplificada. Fíjense, ¿este lazo dónde está? Está en no A y en no I, pero están en E y en no E y en E. Si está en no E y en E, se eliminan. O sea, está en no A y no I. Y este lazo está en A y está en I, pero está en E y en no E. O sea que se eliminan. O sea que esto hace lo mismo que esto. Y acá tengo dos inversores, una con puerta AND de 2 entradas, otra con puerta AND de 2 entradas y una con puerta OR de 2 entradas. Mucho menos que esto. Esta es su tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad. Fíjense que me quedan 2 unos nada más. ¿Pero por qué? Yo acá tenía 4 unos y acá tengo 2 unos. Sí, pero fíjense, este 1 es cuando A e I es 0. Sí. No A, no I. Y cuando A e I es 0, está acá. A, I, 0, salida 1. Y este otro es el mismo. Cuando A, no A y no I es 0, este es 1. O sea que E no importa. Si está en 0 o está en 1. No tiene importancia. Y el otro 1 que tenemos acá es cuando A e I son 1. ¿Y eso cuándo se da? Cuando A y son 1, es estos dos estados, digamos. Y no importa cómo esté, no tiene importancia. ¿Y dónde me doy cuenta de eso? Acá, porque está en E y en no E las dos veces. Entonces me queda así. No importa, porque este estado me va a dar siempre así. Cuando A 0 y 0, a 1 y 1. A 0 y 0, a 0 y 0, a 1 y 1, a 1 y 1. Así trabaja la computadora por dentro. ¿Y esto? ¿Qué compuerta es? Esta es una compuerta OR exclusiva seguida de un inversor. Si la pudiera comprar sería una NOR exclusiva, fíjense. Si fuera una OR exclusiva, sería 000, 011, 101, 110. Si la invierto, si la niego, si le pongo un inversor me queda 001, 010, 100, 111. Y con una compuerta OR exclusiva y un inversor, solucioné el tema que me traía todo esto que está acá. Bueno, damas y caballeros,